Mi nuera tiró el querido oso de peluche de mi nieto a la basura. Lo rescaté, pensando que lo querría de vuelta. En casa, noté algo duro dentro. Curioso, lo abrí, y lo que encontré me heló la sangre. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? Deja tu ubicación en los comentarios abajo y dale al botón de me gusta y suscribirte. Déjame retroceder y contarte cómo llegué a este momento. Sentado en mi cocina a las 11 de la noche, mirando una pequeña cámara que había estado escondida dentro del oso de peluche de Tommy durante Dios sabe cuánto tiempo. Empezó hace 3 días cuando fui a recoger a Tommy de la casa de Sarah. Sarah es la esposa de mi hijo Michael. Y aunque he tratado de mantener una buena relación con ella a lo largo de los años, siempre ha dejado claro que mi presencia es más tolerada que bienvenida. Es una de esas mujeres que sonríe con la boca, pero nunca con los ojos, si sabes a lo que me refiero. Llamé a la puerta principal y esperé. A través de la ventana, podía ver a Tommy en la sala, abrazando su desgastado oso de peluche marrón que había tenido desde que tenía 2 años. Señor Botones, lo llamaba. Ese oso iba a todas partes con Tommy, un compañero constante que lo había acompañado en pesadillas, visitas al médico y cada pijamada en casa de la abuela. Sarah abrió la puerta luciendo desaliñada, con el cabello recogido en una coleta desordenada, vistiendo pantalones de yoga que claramente habían visto días mejores. Oh, Diana, ¿verdad? Estás aquí por Tommy. Como discutimos ayer, dije, manteniendo mi voz neutral. El viaje al zoológico, ¿recuerdas? Sí, claro. Miró nerviosamente hacia la casa. En realidad, ha habido un cambio de planes. Michael piensa que Tommy ya está demasiado grande para estas salidas. Necesita concentrarse más en sus estudios. Levant una ceja. Tommy tenía 8 años y era sábado. Sus estudios. ¿Sabes lo competitivas que son las cosas hoy en día?, dijo Sarah, bloqueando la puerta con su cuerpo. Los niños necesitan mantenerse enfocados si quieren tener éxito. Detrás de ella, podía escuchar la voz de Tommy. Abuela Diana, ¿vamos a ver a los elefantes? La mandíbula de Sarah se tensó. Thomas, ven aquí, por favor. Tommy apareció a su lado, todavía sosteniendo al señor Botones. Su rostro se iluminó cuando me vio, y mi corazón dio ese pequeño vuelco que siempre daba cuando veía a mi nieto. Tenía los ojos de Michael, pero la mandíbula obstinada de mi difunto esposo. Y cuando sonreía, todo el mundo parecía más brillante. Lo siento, amigo, dijo Sarah, poniendo su mano en el hombro de Tommy de una manera que parecía más controladora que reconfortante. La abuela Diana no puede llevarte hoy. Tal vez otra vez. Pero prometiste, dijo Tommy, con la voz pequeña y confundida. Me arrodillé a su altura. Está bien, cariño. Iremos otro día. Extendí la mano para darle un abrazo, y fue entonces cuando noté algo que me hizo retorcer el estómago. Tommy se estremeció cuando me acerqué a él. Un ligero pero inconfundible retroceso que hablaba de alguien que había aprendido a tener cuidado con los adultos. Sarah, dije, levantándome lentamente. ¿Está todo bien? Todo está bien, dijo rápidamente. Tommy solo está cansado. Ha sido una semana larga. Pero mientras miraba a mi nieto, noté otras cosas. Un pequeño moretón en su antebrazo. La forma en que se mantenía ligeramente encorvado, como si estuviera protegiendo sus costillas. La manera cuidadosa en que se movía, como alguien que había aprendido a no hacer gestos repentinos. Bueno, dije, forzando el brillo en mi voz. Tal vez Tommy podría al menos mostrarme su habitación. Le traje un libro nuevo. En realidad, estamos a punto de salir, dijo Sarah. Runs para correr. ¿Entiendes? Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Michael desde dentro de la casa, alta y enfadada. ¿Dónde demonios puse esos papeles, Sarah? Te dije que no tocaras mi escritorio. El agarre de Tommy sobre el señor. Los botones se apretaron y dio un pequeño paso hacia atrás. En segundo pensamiento, dijo Sarah, con la voz tensa. ¿Por qué no te llevas a Tommy por unas horas? Bueno, lo recogeremos alrededor de la hora de la cena. El cambio repentino hizo que mi mente sospechosa se pusiera en alerta máxima, pero no iba a mirar un regalo en la boca. Por supuesto, Tommy, agarra tu chaqueta. ¿Puede el señor? ¿Los botones también vienen? Tommy preguntó, mirando entre Sarah y yo. La expresión de Sarah se oscureció. Tommy, ya estás demasiado grande para esa cosa vieja y desgastada. Es hora de madurar. En realidad, continuó, su voz adoptando esa falsa dulzura que había aprendido a reconocer como peligro. ¿Por qué no simplemente lo tiramos? Se está ensuciando y desmoronándose. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par con pánico. No, por favor, mamá. No está sucio. Lo cuidaré mejor.
Lo prometo. El oso se queda aquí, dijo Sara firmemente. Diana, estará bien sin él. Mientras caminábamos hacia mi coche, podía escuchar a Tommy sollozando en silencio. Miré hacia atrás y vi a Sara lanzando a Mr. Botones en el gran contenedor de basura junto a su garaje. La vista de ese querido juguete desapareciendo en la basura hizo que algo dentro de mí se rompiera. Tommy amaba a ese oso más que a nada en el mundo, y Sara lo había tirado como si no fuera nada. Tommy, dije suavemente, ¿qué te parece si paramos a comprar un helado de camino a mi casa? Pasamos la tarde en el parque, y poco a poco Tommy comenzó a relajarse. Alimentamos a los patos en el estanque, jugamos en los columpios y hablamos de todo y de nada. Pero noté que seguía tocándose las costillas cuando pensaba que no lo estaba mirando. Y una vez, cuando un padre en el parque infantil le levantó la voz a otro niño, Tommy instintivamente se acercó a mí. Cuando lo dejé esa tarde, tomé una decisión que cambiaría todo. Esperé hasta que todas las luces estuvieran apagadas en la casa. Luego me deslicé de regreso a su cubo de basura. Cavando entre los pozos de café y los restos de comida, encontré al señor Botones cerca de la parte inferior, sucios pero intactos. Lo siento, viejo amigo, susurré al oso de peluche. Tommy va a estar tan feliz de tenerte de vuelta. Pero mientras sostenía el oso bajo la luz de la calle para revisar si tenía algún daño, sentí algo que no pertenecía. Algo duro y rectangular dentro del pecho del oso, definitivamente no relleno. De vuelta en mi casa, coloqué al señor Botones en mi mesa de cocina y lo miré. En 30 años de ser abuela, había visto muchos juguetes venir y ir, pero nunca había sentido nada como esto dentro de un peluche. Encontré mis tijeras de coser, y con la precisión cuidadosa que había aprendido de 40 años de remendar ropa y arreglar juguetes, hice una pequeña incisión a lo largo de la costura trasera del oso. Dentro, envuelta en plástico y cinta adhesiva, había una pequeña cámara digital. Mis manos empezaron a temblar mientras lo sacaba. ¿Por qué alguien escondería una cámara dentro de un juguete para niños? Y lo más importante, ¿quién lo había puesto allí? La cámara todavía estaba caliente. Fue entonces cuando me di cuenta de que Tommy no solo había estado cargando su querido oso de peluche. Había estado llevando pruebas. La cámara estaba protegida por contraseña, pero he pasado suficientes años ayudando a Tommy con sus juguetes electrónicos como para saber que la mayoría de las personas usan contraseñas predecibles. Intenté con su cumpleaños, luego con el de Michael, luego con el de Sara. Nada. Me senté en la mesa de la cocina hasta las 2 de la mañana, girando ese diminuto dispositivo en mis manos. Las implicaciones eran asombrosas. Alguien había estado grabando a mi nieto, posiblemente durante meses, y habían escondido la evidencia en el único lugar donde nadie pensaría buscar, dentro de su posesión más preciada. La mañana del domingo llegó demasiado pronto. Mi teléfono sonó a las 7:30, sacándome del sueño inquieto que finalmente había logrado atrapar en el sofá de la sala. Diana, soy Sarah. Necesitamos hablar. Su voz era diferente, más tensa, más controlada que de costumbre. Buenos días a ti también, dije, poniendo el teléfono en altavoz mientras empezaba a hacer café. ¿Qué puedo hacer por ti? Tommy dice que prometiste traer al señor Botones de vuelta. Me detuve con el filtro de café a medio camino de la máquina. ¿De verdad? Sí. Y te dije ayer que nos estamos deshaciendo de ese juguete. Necesita aprender a dejar atrás las cosas infantiles. Sara, ese oso significa el mundo para él. ¿Cuál es el daño en dejar que lo mantenga? El daño, dijo ella, elevando ligeramente la voz, es que está socavando mis decisiones de crianza. Michael y yo hemos acordado que Tommy necesita madurar, y eso incluye dejar los juguetes de bebé. Miré a través de mi cocina hacia el señor Botones, sentado en el mostrador con su pequeña incisión apenas visible. ¿Desde cuándo se considera que un niño de 8 años es demasiado grande para un peluche? Desde que su comportamiento se ha vuelto problemático, Tommy ha estado teniendo pesadillas, mojando la cama y comportándose mal en la escuela. Su terapeuta dice que está demasiado apegado a los objetos de consuelo. ¿Terapeuta? Esta fue la primera vez que escuché que Tommy iba a un terapeuta. ¿Qué tipo de problemas en la escuela? Pregunté con cuidado. Comportamiento agresivo. Peleando con otros niños, negándose a seguir las instrucciones. La voz de Sara adoptó ese tono ensayado que los padres usan cuando repiten el diagnóstico de otra persona. El doctor Martínez dice que es común en los niños que no tienen límites adecuados en casa. Y el doctor Martínez piensa que la solución es quitarle su manta de seguridad. Dr. Martínez piensa que Tommy necesita aprender mecanismos de afrontamiento que no impliquen aferrarse a objetos. Dejé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. Sarah. Tommy nunca ha mostrado comportamiento agresivo cuando está conmigo.
¿Estás seguro de que no hay algo más pasando? Silencio, luego más en voz baja. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy preguntando directamente. ¿Está Tommy seguro en casa? ¿Cómo te atreves? Su voz se volvió helada. ¿Cómo te atreves a sugerir que lastimaríamos a nuestro propio hijo? No dije que lo lastimarías. Pregunté si estaba a salvo. Lo mismo. Y la respuesta es que esta conversación ha terminado. No traigas ese oso de vuelta, Diana. No animes los apegos poco saludables de Tommy. Y no vuelvas a cuestionar nuestra crianza. Ella colgó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono, mi mente acelerada. En todos mis años lidiando con el comportamiento controlador de Sara, nunca había estado tan a la defensiva. Y la forma en que inmediatamente había llegado a la conclusión de que los estaba acusando de lastimar a Tommy sugería que la idea no le era ajena. Volví a recoger la cámara y probé algunas combinaciones más de contraseñas. El segundo nombre de Tommy, la calle en la que vivían. El cumpleaños de Michael al revés. Todavía nada. Entonces recordé algo. Tommy había mencionado su número favorito una vez cuando estábamos jugando a un juego de contar. 17. Él había dicho que era especial porque era el día en que conoció a Mr. Botones. Escribí 1717. La cámara se desbloqueó. El primer archivo de video estaba fechado hace 3 meses. La habitación de Tommy vista desde el ángulo de alguien sentado en su cama. La calidad era sorprendentemente buena, lo suficientemente clara como para ver detalles que desearía no haber visto. La voz de Michael fuera de cámara. Si le cuentas a alguien sobre esto, Tommy, nadie te creerá. Y si te creen, nunca volverás a ver a la abuela Diana. ¿Entiendes? La pequeña voz de Tommy. Sí, señor. Buen chico. Ahora, pon al señor Botones de vuelta en la estantería y ven aquí. Detuve el video, con las manos temblando tanto que casi se me cae la cámara. Había 47 archivos más. Llamé a mi vecina, Betty, una enfermera jubilada que se había vuelto como una hermana para mí a lo largo de los años. Betty, necesito que vengas ahora mismo y traigas tu laptop. Diana, son las 8 de la mañana en un domingo. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo por teléfono. Solo, por favor, ven. Y Betty, puede que tengamos que llamar a la policía. Llegó 20 minutos después, todavía en su bata de baño, pero llevando su bolso de computadora. ¿Qué está pasando? Pareces haber visto un fantasma. Peor, dije, llevándola a la cocina. He visto pruebas. Le expliqué sobre encontrar la cámara, sobre el comportamiento de Tommy, sobre la reacción defensiva de Sara a mis preguntas. Betty escuchó con la expresión de alguien que ha visto demasiado en sus 30 años trabajando en salas de emergencia pediátricas. Diana, dijo con cuidado. Necesitas estar muy segura de lo que estás sugiriendo antes de hacer cualquier acusación. Lo sé. Por eso quiero que veas estos videos conmigo. Necesito que alguien más confirme lo que estoy viendo. Pasamos las siguientes 2 horas revisando los archivos sistemáticamente. Betty tomó notas en su laptop, documentando fechas, horas y lo que observamos. Para cuando terminamos, ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras. Ese pobre bebé, susurró Betty. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto según estas fechas? Al menos 3 meses, tal vez más. Tenemos que llamar a los servicios de protección infantil de inmediato. Asentí. Pero algo me estaba molestando. Betty, ¿por qué estarían grabando esto? ¿Por qué alguien documentaría sus propios crímenes? Levantó la vista de su laptop. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si estuvieras lastimando a un niño, ¿crearías evidencia en video de ello? ¿Guardarías esa evidencia en un lugar donde pudiera ser descubierta? Quizás estén lo suficientemente enfermos como para excitarse al verlo más tarde. Algunas personas no, interrumpí. Mira los ángulos. Mira cómo está posicionada la cámara. Estas no son grabaciones hechas por el perpetrador. Son grabaciones hechas por alguien que intenta documentar lo que está sucediendo. Betty rebobinó uno de los videos y estudió el ángulo. Tienes razón. La cámara está posicionada como si alguien estuviera tratando de capturar evidencia, no de crear una colección personal. Lo que significa que Tommy no solo encontró esta cámara. Alguien se lo dio. Alguien que sabía lo que estaba pasando y quería ayudarlo a demostrarlo. ¿Pero quién? ¿Y por qué esconderlo en su oso de peluche en lugar de ir directamente a la policía? Fue entonces cuando escuché una puerta de coche cerrarse afuera. Miré por la ventana y vi la camioneta de Michael en mi entrada. Betty, lleva la laptop y la cámara arriba. Ahora, Diana, ¿qué hacemos? No pueden saber que hemos visto esto. Aún no. Ve. Michael llamó a mi puerta principal con una cortesía agresiva que apenas contenía la violencia.
Lo abrí y lo encontré de pie en mi porche con Tommy a su lado. Hola, mamá. Michael dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tommy quería venir a disculparse por haberse molestado por su juguete ayer. Miré hacia abajo a mi nieto, que estaba mirando sus zapatos. Hola, cariño. Adelante, Tommy, instó Michael, con la mano descansando en el hombro del niño de una manera que parecía solidaria pero se sentía amenazante. Lo siento, abuela Diana, dijo Tommy con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla. Sé que soy demasiado mayor para los peluches. Está bien, cariño. No tienes que disculparte por nada. El agarre de Michael en el hombro de Tommy se apretó. En realidad, sí. Tommy tiene algo que preguntarte. Tommy me miró con ojos que contenían demasiado miedo para un niño de 8 años. Abuela Diana, ¿todavía tienes al señor? ¿Botones? ¿Qué te hace pensar que lo tengo, cariño? Sara te vio junto a los cubos de basura anoche. Michael dijo, su voz aún cargando esa falsa amabilidad. Los vecinos hablan, ya sabes, pueblo pequeño y todo eso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me habían estado observando. Tommy solo quiere asegurarse de que su viejo juguete sea desechado correctamente, continuó Michael. Es parte de su terapia, enfrentar transiciones difíciles. Ya veo. ¿Y qué pasa si no tengo el oso? La sonrisa de Michael se volvió más genuina, pero no de una buena manera. Bueno, entonces supongo que alguien te ganó. Pero estoy seguro de que harás lo correcto, mamá. Siempre lo has hecho. Tommy me miró una vez más, y en ese breve momento, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Me guiñó. Fue rápido, apenas perceptible, pero definitivamente fue un guiño. Mi nieto de 8 años me había enviado una señal, lo que significaba que sabía exactamente qué había en esa cámara, y confiaba en que yo hiciera algo al respecto. Por supuesto, dije con calma, sin perder el ritmo a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Déjame ir a buscarlo para ti. Regresé hacia mi cocina, con la mente dando vueltas. El guiño de Tommy lo cambió todo. No era solo una víctima. Era un cómplice. Alguien le había enseñado a ocultar pruebas, y él era lo suficientemente inteligente como para seguir el juego a las demandas de su abusador mientras secretamente esperaba que yo entendiera el verdadero mensaje. En realidad, llamé de vuelta hacia la puerta principal. Creo que lo dejé en mi coche. Déjame solo revisar. Agarré mis llaves y salí hacia mi entrada. Michael y Tommy me seguían de cerca. Hice un espectáculo de abrir mi maletero y buscar por dentro. Podría haber jurado que lo puse aquí, dije, frunciendo el ceño. Tal vez se cayó en algún lugar. La expresión agradable de Michael estaba empezando a romperse. Mamá, realmente necesito que encuentres ese oso. ¿Por qué? Pregunté, enderezándome para encontrar su mirada. Es solo un juguete, ¿verdad? ¿Qué importa dónde termine? No me importa, dijo con cuidado. Pero el terapeuta de Tommy dice que es importante que él sea quien lo tire. Cierre, ya sabes. Miré hacia abajo a Tommy, quien estaba haciendo un excelente trabajo al parecer decepcionado mientras de alguna manera lograba transmitir alivio al mismo tiempo. Este chico era un actor natural o había practicado demasiado esconder sus verdaderos sentimientos. Te digo que, dije, ¿por qué no sigo buscando y si lo encuentro, lo traigo más tarde esta semana? En realidad, dijo Michael, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. Preferiría que lo encontraras ahora mismo. Michael, le dije con mi mejor voz de madre, la que lo había detenido en seco cuando tenía 12 años, no voy a deshacerme de mi casa y mi coche por un peluche. Si lo encuentro, te lo haré saber. Por un momento, vi al verdadero Michael detrás de la fachada. La ira que estaba esforzándose tanto por controlar, la desesperación que estaba impulsando toda esta conversación. Está bien, dijo finalmente. Pero, mamá, no nos hagas esperar demasiado. La amenaza era sutil pero inconfundible. Se fueron, y esperé hasta que su camioneta desapareció en la esquina antes de permitirme respirar normalmente de nuevo. Betty bajó las escaleras tan pronto como cerré la puerta principal con llave. ¿Qué acaba de pasar? Tommy me guiñó an ojo. Él sabe sobre la cámara y quiere que la conserve. Un guiño. Diana, ¿estás segura? Tiene 8 años. Betty, ese niño ha estado viviendo con abuso durante meses. Los niños de 8 años aprenden a sobrevivir cuando tienen que hacerlo. Confía en mí, guiñó. Saqué mi teléfono y llamé al número no de emergencia de nuestra comisaría local. Necesito hablar con alguien sobre abuso infantil. Sí, tengo pruebas. Pruebas en video. El sargento de la oficina me transfirió a la detective Lisa Morrison, quien aceptó reunirse conmigo en mi casa en menos de una hora. Señora,
Si hay un peligro inmediato para el niño, podemos enviar un patrullero de inmediato. No hay peligro inmediato, dije, mirando por la ventana para asegurarme de que la camioneta de Michael no volviera. Pero creo que el tiempo es un factor aquí. La detective Morrison llegó 45 minutos después con una especialista en defensa de la infancia llamada señora Chen. Ambas mujeres escucharon sin interrupciones mientras explicaba la situación, les mostraba la cámara y reproducía partes de los videos. Sra. Walls, dijo el detective Morrison cuando terminé, esta es una de las pruebas más claras de abuso infantil que he visto en mis 15 años en la fuerza. La pregunta es, ¿cómo consiguió Tommy esta cámara? He estado pensando en eso, dije. Alguien que sabía lo que estaba pasando se lo dio. Alguien que se preocupaba lo suficiente como para ayudar, pero no podía intervenir directamente. ¿Alguna idea de a quién pensé en la vida de Tommy? ¿Su escuela? ¿Su vecindario? ¿Las personas que tenían contacto regular con él? ¿Qué pasa con su maestro o el consejero escolar? La señora Chen se inclinó hacia adelante. En realidad, hay otra posibilidad. ¿Has notado a algún otro adulto en la vida de Tommy que parezca particularmente preocupado por su bienestar? ¿Familia, amigos, vecinos, tal vez un entrenador o tutor? Bueno, está el doctor Martínez. Sara mencionó que Tommy está viendo a un terapeuta por problemas de comportamiento. Dra. Martínez, repitió el detective Morrison, anotando el nombre. ¿Nombra? Sara no lo dijo, pero hizo parecer que la terapia era idea de Michael y Sara, no una derivación escolar o una orden judicial. Interesante. En casos como este, a veces los terapeutas intentan formas creativas para ayudar a los niños a documentar el abuso, especialmente si el niño tiene demasiado miedo para hablar directamente. Eso tenía sentido. Un terapeuta tendría acceso a equipos de grabación, sabría cómo instruir a un niño para ocultar pruebas y entendería los requisitos legales para la evidencia. Pero hay algo más que dije. Creo que Tommy consiguió esta cámara de su consejera escolar, la señora Peterson. Le ha estado haciendo preguntas cuidadosas sobre la vida en casa, y Tommy me dijo que le dio un proyecto especial para trabajar, documentando sus actividades diarias. Eso es mucho más plausible. La señora Chen dijo, los consejeros escolares están capacitados para reconocer signos de abuso y ayudar a los niños a recopilar pruebas de manera segura. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté. Ahora nos movemos rápido, dijo el detective Morrison. Basado en lo que hemos visto aquí, tenemos suficiente para una orden de registro y custodia protectora inmediata. Pero señora Walls, necesito que entiendas algo. Una vez que comencemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Michael y Sara sabrán que la evidencia vino de ti. Entiendo. Podrían vengarse, presentar quejas, esparcir rumores, intentar poner a otros miembros de la familia en tu contra. Las personas acusadas de abuso infantil a menudo se vuelven muy vengativas hacia la persona que las denunció. Pensé en el pequeño rostro de Tommy, en cómo se había encogido ante mi toque, en el miedo en sus ojos cuando Michael levantaba la voz. Detective Morrison, he sido madre y abuela durante 40 años. He cometido muchos errores, pero nunca me he arrepentido de poner la seguridad de un niño en primer lugar. Bien, señora. Chen coordinará con los servicios de protección infantil. Necesitaremos que esté disponible durante las próximas 24 horas en caso de que necesitemos información adicional. Después de que se fueron, me senté en mi cocina con una taza de té y traté de procesar lo que había puesto en marcha. Para mañana, Tommy estaría bajo custodia protectora. Michael y Sara estarían bajo arresto. Mi familia estaría destruida. Pero tal vez, solo tal vez, Tommy estaría a salvo. Mi teléfono sonó a las 9 de esa noche. Número desconocido. Hola, Sra. Walsh, soy LDR. Elena Martínez, la terapeuta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dr. Martínez, hola. Sara mencionó que has estado trabajando con Tommy. Señora Walsh, necesito reunirme contigo esta noche. Hay cosas sobre la situación de Tommy que necesitas saber antes de que la policía se involucre. La policía ya está involucrada. Silencio. Entonces, tenía miedo de eso. Señora Walsh, ¿cuánto sabes sobre lo que le ha estado pasando a Tommy? Sé lo suficiente. Encontré la cámara. Otra pausa. Entonces Tommy pudo entregártelo. Gracias a Dios. Señora Walsh, necesito que entienda algo muy importante. Lo que cree saber sobre esta situación es solo una parte de la historia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, hay otros niños involucrados. Tommy no es la única víctima, y Michael y Sara no son los únicos perpetradores. La habitación comenzó a girar. ¿Otros niños? Señora Walsh, ¿puede reunirse conmigo en Dennis en la ruta 9 de enero de 2030 minutos?
Necesitamos hablar antes de que digas algo más a la policía. Hay cosas en esa cámara que probablemente no has visto aún y decisiones que necesitas tomar sobre cuánto de la verdad estás listo para que el mundo sepa. Miré el reloj. Eran casi las 9:30 de la noche. Reunirse con un extraño en un restaurante a esta hora se sentía arriesgado, pero el doctor Martínez tenía razón en una cosa. Solo había visto aproximadamente la mitad de los archivos de video en la cámara. ¿Cómo sé que realmente eres el terapeuta de Tommy? Porque soy yo quien convenció a la señora Peterson de darle la cámara. Y señora Walsh, también soy yo quien le enseñó a guiñar el ojo. Dennis a las 9:30 de un domingo por la noche era exactamente tan deprimente como te imaginarías. Las luces fluorescentes zumbaban sobre los cubículos vacíos y el olor del café recalentado se mezclaba con el desinfectante. File law DRA. Martínez de inmediato, una mujer en sus 50 con el cabello canoso recogido en una coleta práctica y el tipo de ojos cansados que vienen de ver demasiada crueldad humana. Me hizo señas para que me acercara a un rincón y ya tenía una taza de café esperándome. SRA. Walsh, gracias por venir. Sé que esto parece irregular. Irregular no empieza a describirlo, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Le diste a mi nieto una cámara para espiar a sus padres. Coordiné con la señora Peterson, su consejero escolar, para darle a Tommy una manera de documentar lo que le estaba sucediendo. Pero señora Walsh, lo que necesito decirle va a ser difícil de aceptar. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿De qué está hablando, señora Walsh? He estado trabajando con Tommy durante 6 meses. Durante ese tiempo, he aprendido que la situación en su hogar es mucho más compleja de lo que parece. ¿Complejo? ¿Cómo? El doctor Martínez se inclinó hacia adelante. Señora Walsh, ¿qué vio cuando vio esos videos? Específicamente, ¿qué viste hacer a Michael con Tommy? Intenté recordar los detalles específicos. Lo escuché amenazando a Tommy. Vi a Tommy con una expresión aterrorizada. ¿Pero viste a Michael lastimando físicamente a Tommy? No, pero la amenaza era clara. Señora Walsh, necesito que considere la posibilidad de que lo que usted interpretó como amenazas en realidad fuera algo completamente diferente, como por ejemplo, que Michael estuviera enseñándole a Tommy cómo comportarse alrededor del verdadero abusador. La miré fijamente. ¿De qué está hablando, señora Walsh? Tommy está siendo abusado, pero no por Michael y Sarah. Descubrieron lo que estaba pasando y han estado tratando de protegerlo mientras recogen pruebas contra el verdadero perpetrador. Eso es imposible, ¿verdad? Piensa en los videos de nuevo. Piensa en la forma cuidadosa en que fueron posicionados. Los ángulos específicos que capturaban conversaciones pero no acciones. Seni K. mi certeza, Vasilava. ¿Quién es el verdadero abusador? ¿Alguien que tenga acceso regular a su casa, señora Walsh? ¿Alguien en quien confíe Tommy? ¿Alguien que lo convenció de que si alguna vez le contaba a alguien lo que estaba pasando, tú serías lastimado? Mi sangre se heló. Mi casa, SRA Walsh. La razón por la que Tommy escondió la cámara en el señor. Los botones no eran solo para documentar el abuso. Era para asegurarse de que lo encontraras porque eres la única persona a la que el abusador no ha logrado manipular o amenazar. DRA. Martínez, no tiene sentido lo que dice. La persona que ha estado lastimando a Tommy ha estado usando tu casa durante meses. Tienen una llave. Conocen tu horario. Y han estado llevando a Tommy allí cuando no estás en casa. Eso es imposible. Solo Michael y mi vecina Betty tienen llaves de mi casa. La expresión del doctor Martínez se volvió aún más seria. Señora Walsh, ¿cuándo fue la última vez que cambió las cerraduras? Record. Hace 3 meses. Después de ese susto de robo en el vecindario. ¿Y quién recomendó al cerrajero? Betty. Betty lo recomendó. SRA. Walsh. El cerrajero era el sobrino de Betty. Y Betty ha sido quien le ha dado acceso a la casa de Tommy al abusador. El restaurante de repente se sintió como si estuviera girando. Betty nunca le haría daño a Tommy. Betty no está lastimando a Tommy directamente, pero ha estado permitiendo que alguien más use tu casa como un lugar donde Tommy podría ser abusado sin el conocimiento de Michael y Sarah. ¿Pero por qué lo haría Betty? Porque la están chantajeando. SRA Walsh. Betty ha estado luchando financieramente desde su tratamiento contra el cáncer. Alguien se ofreció a ayudar con sus facturas médicas a cambio de acceso ocasional a tu casa. Pensé en el comportamiento de Betty últimamente, en cómo había sido tan rápida en venir cuando la llamaba. Su disposición inmediata para ayudar a revisar los videos, su conocimiento sobre exactamente dónde colocar las cámaras para obtener la mejor evidencia. DRA. Martínez, si esto es cierto, ¿por qué Michael y Sarah no me lo dijeron? Porque no estaban seguros de si estabas involucrado. El abusador convenció a Tommy de que tú sabías lo que estaba pasando y lo aprobabas.
Tommy estaba aterrorizado de que si le decía la verdad a sus padres, tú confirmarías que querías que él fuera bueno para el adulto especial que visitaba tu casa. Eso es enfermo. También es una manipulación muy efectiva. Señora Walsh, Tommy te ama más que a nadie en el mundo. La amenaza de que pudieras decepcionarte de él o enviarlo lejos fue suficiente para mantenerlo en silencio durante meses. Pero entonces, ¿por qué me guiñó el ojo hoy? Porque ayer cuando te vio rescatar al señor Botones de la basura, se dio cuenta de que estabas tratando de protegerlo, no de hacerle daño. Decidió confiarte la verdad. Me recosté en el asiento del reservado tratando de procesar todo lo que el doctor Martínez me había dicho. Si todo esto es cierto, entonces Michael y Sarah han estado protegiendo a Tommy todo este tiempo. Exactamente. Y cuando llamaste a la policía hoy, podrías haber puesto en peligro meses de cuidadosa investigación. Investigación. SRA. Walsh, Michael y Sarah han estado trabajando con los servicios de protección infantil y las autoridades federales para construir un caso contra una red de personas que han estado abusando sistemáticamente de los niños en esta comunidad. Autoridades federales, la persona que ha estado lastimando a Tommy no está trabajando sola. Esto es parte de una operación más grande. Y Tommy no es la única víctima. ¿Cuántos otros niños? Pensamos que al menos 6, posiblemente más. Todos los niños de familias estables. Todos siendo abusados por personas en las que confían. Demasiado asustados para decírselo a sus padres porque les han convencido de que sus familias los culparían. Dr. Martínez sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Señora Walsh, ¿reconoce a este hombre? La foto mostraba a un hombre de unos 40 años vestido con algún tipo de uniforme. Me parecía familiar, pero no podía ubicarlo. Ha estado viniendo a su casa durante meses, señora Walsh. Normalmente, cuando estás en el supermercado los jueves por la mañana, no sé quién es. Su nombre es Robert Henderson. Es el hijo de Betty. Todo encajó. El hijo de Betty. El que rara vez mencionaba. El que trabajaba en seguridad y viajaba mucho por su trabajo. SRA. Walsh, Robert Henderson ha estado usando tu casa como un lugar para abusar de Tommy y otros niños. Betty le ha estado proporcionando su horario y la llave de su casa. Y ahora que he llamado a la policía, Henderson sabe que la investigación está comprometida. Desaparecerá junto con cualquier evidencia que podría usarse para salvar a los otros niños. Saqué mi teléfono. Tengo que llamar a la detective Morrison. Tengo que decírselo. Señora Walsh, no se puede confiar en el detective Morrison. ¿Qué? El detective Morrison es parte de la red. Cuando llamaste a la comisaría hoy, le diste a Henderson un aviso anticipado de que Tommy tenía pruebas. Las paredes del restaurante parecían cerrarse. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Porque, dijo el doctor Martínez en voz baja, si yo fuera parte de esto, ya estarías muerto. Llamar a la detective Morrison a las 10:30 de la noche para retractar mi declaración fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Su decepción era palpable por teléfono. SRA. Walsh, ¿estás seguro de esto? Los casos de abuso infantil son lo suficientemente difíciles sin que los informes falsos compliquen la investigación. Estoy seguro de que mentí, esperando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Estaba molesto y confundido. Lo que vi en la cámara era solo a Tommy jugando, fingiendo estar en problemas. ¿Sabes lo imaginativos que pueden ser los niños? Señora Walsh, con respeto, he visto esos videos. Eso no me pareció un juego. Detective Morrison, conozco a mi nieto. Ha estado pasando por un momento difícil con el proceso de divorcio de sus padres. Otra mentira, pero me salió de la boca más fácil de lo que esperaba. A veces, los niños expresan sus miedos en su juego. Procedimientos de divorcio. SRA Walsh. Nuestra verificación preliminar de antecedentes mostró que Michael y Sarah Walsh han estado casados durante 9 años sin ningún registro de separación o solicitudes de divorcio. Mi sangre se heló. Quise decir que han estado teniendo problemas matrimoniales. Nada oficial. Ya veo. SRA. Walsh, te voy a preguntar directamente. ¿Alguien te ha presionado para que cambies tu historia? Nadie me ha presionado, detective. Me acabo de dar cuenta de que reaccioné de manera exagerada. Está bien, pero señora Walsh, si cambias de opinión nuevamente, si recuerdas algo más, o si alguien se pone en contacto contigo sobre este caso, por favor llámame de inmediato. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando el oso de peluche que había rescatado y preguntándome si acababa de firmar la sentencia de muerte de Tommy. La historia del doctor Martínez tenía sentido en algunos aspectos, pero había lagunas en ella que me preocupaban. Cogí la cámara y revisé los archivos de video restantes que no había visto. La mayoría eran similares a lo que ya había visto.
Tommy en su habitación, voces fuera de cámara, conversaciones que sonaban amenazantes pero que podrían interpretarse como entrenamiento si se abordaran teniendo en cuenta la explicación del doctor Martínez. Pero el último archivo de video era diferente. Tenía una fecha de hace 2 semanas y mostraba a Tommy en lo que parecía un sótano, no en su casa. Había estado en la casa de Michael y Sarah muchas veces, y no tenían un sótano terminado. Esto era un lugar completamente diferente. En este video, Tommy no estaba solo. Había otros 2 niños, ambos más jóvenes que él, ambos claramente aterrorizados. Y la voz que daba las instrucciones no era la de Michael. Ahora, niños, quiero que recuerden lo que practicamos. Si alguien les pregunta qué pasa durante nuestro tiempo especial juntos, ¿qué dicen? 3 pequeñas voces al unísono. No recordamos. Y si alguien dice que quiere ayudarte, decimos que estamos bien. Bien. Y Tommy, si tu abuela o cualquier otra persona te pregunta sobre tu cámara especial, di que es solo para jugar. El ángulo de la cámara cambió y vi de reojo a la persona que hablaba. Era una mujer con cabello gris y una voz familiar, la señora Henderson. Pero eso no fue lo que hizo que mis manos empezaran a temblar. Lo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo fue el reconocimiento de que ya había estado en este sótano antes. Era mi sótano. El video había sido grabado en mi propia casa. Corrí escaleras abajo hacia mi sótano, con el corazón latiendo con fuerza. Todo parecía normal a primera vista, pero cuando examiné la esquina donde se había grabado el video, encontré lo que estaba buscando. Marcas de raspaduras en el suelo donde se había movido el mobiliario. Una leve decoloración en la pared donde algo había estado montado y luego removido, y en la esquina, un solo calcetín pequeño que no pertenecía a nadie de mi familia. La señora Henderson había estado usando mi casa, pero eso era imposible. La señora Henderson no tenía una llave de mi casa. Nunca había estado dentro de mi casa a menos que alguien le hubiera dado acceso. Pensé en todas las veces de los últimos meses cuando llegaba a casa y encontraba pequeñas cosas fuera de lugar. Un libro movido de donde lo había dejado. Los pozos de café se derramaron sobre la encimera cuando estaba seguro de que había limpiado. El termostato estaba configurado a una temperatura diferente de la que recordaba. Lo había atribuido todo a mi propia memoria envejecida, a los pequeños olvidos que vienen con tener 64 años. Pero, ¿y si no hubiera sido olvido en absoluto? ¿Qué pasaría si alguien hubiera estado entrando en mi casa regularmente cuando yo no estaba? Volví a subir las escaleras y revisé todas mis puertas y ventanas. Todo estaba cerrado, pero eso no significaba mucho si alguien tenía una llave y acceso a mi casa. Michael tenía una llave de repuesto para emergencias. Mi vecina Betty tenía uno para cuando viajaba. Y se me heló la sangre al recordarlo. Hace 3 meses, había cambiado las cerraduras después de un susto de robo en el vecindario. El cerrajero había sido recomendado por Betty, quien dijo que lo había usado para su propia casa y que era muy confiable. Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Betty era una mujer dulce que había vivido en el vecindario durante décadas. Si ella recomendaba a alguien, debía ser de confianza. ¿Pero qué pasaría si Betty no estuviera tratando de ayudarme? ¿Qué pasaría si ella estuviera asegurándose de que alguien en quien confiaba tuviera acceso a mi casa? Encontré el recibo del cerrajero y busqué la empresa en línea. Servicios de Seguridad Henderson, propiedad y operado por Robert Henderson, el hijo de la señora Henderson. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Número desconocido otra vez. Hola, SRA Walsh. Soy la agent Sarah Chen del FBI. Mis rodillas se debilitaron. Agent Chen. Señora Walsh, entiendo que ha estado en contacto con alguien que dice ser la doctora Elena Martínez respecto a la situación de su nieto. Sí. Dijo que estaba trabajando con las autoridades federales. Señora, la doctora Elena Martínez no está trabajando con nosotros. Hemos estado tratando de localizar a la doctora Martínez durante 2 semanas. Creemos que puede haber sido secuestrada por las mismas personas que han estado amenazando a su nieto. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Cuando lo recogí, el agente Chen todavía estaba hablando. Señora Walsh, ¿está ahí? Señora Walsh, está en peligro inmediato. Estamos enviando unidades a su ubicación en este momento. No abras la puerta a nadie hasta que lleguemos. ¿Entiendes? Entendí, pero era demasiado tarde. Ya podía escuchar pasos en mi porche. Los pasos no eran apresurados ni sigilosos. Eran pasos medidos, seguros, los pasos de alguien que sabía que tenía todo el derecho de estar allí, lo que de alguna manera los hacía más aterradores que si alguien hubiera estado intentando acercarse sigilosamente. Agarré un cuchillo de cocina con una mano y mi teléfono con la otra, retrocediendo hacia mi puerta trasera mientras permanecía en línea con el agente Chen.
Están aquí, susurré por teléfono. SRA Walsh, mantenga la calma. Nuestras unidades están a 3 minutos. Encuentra un lugar para esconderte y mantente en la línea. Altamber de la Puerta Principal Sono. Una vez, 2 veces. Entonces, una voz familiar llamó. Diana, soy Betty. Vi tus luces encendidas y quise asegurarme de que estuvieras bien después de todo lo que pasó hoy. Betty, mi vecina, mi amiga, la mujer que me ayudó a revisar los videos y tomar notas sobre el abuso de Tommy. La mujer que había estado arriba cuando Michael vino a mi casa. La mujer que tenía una llave de repuesto de mi casa. Diana, ¿estás bien? Tu coche está en el camino, pero no estás respondiendo. Escuché el sonido de una llave en la cerradura. SRA. Walsh. La voz del agente Chen era urgente por teléfono. ¿Es alguien en quien confías? Pensé que sí, susurré, moviéndome hacia mi puerta trasera. Diana. La voz de Betty estaba más cerca ahora. Estaba dentro de mi casa. Voy a entrar a ver cómo estás. Estoy preocupado, creo que algo ha pasado. Alcancé el cerrojo de la puerta trasera y me di cuenta con creciente horror de que ya estaba desbloqueada. Siempre cerraba esa puerta por la noche. Siempre. Señora Walsh, quédese donde está. La agente Chen dijo, no intente salir de la casa. Ya casi estamos, pero también era demasiado tarde para ese consejo. La puerta trasera se abrió y la señora Henderson entró como si fuera la dueña del lugar. Hola, Diana, dijo amablemente. Creo que necesitamos tener una conversación. Detrás de ella había 2 hombres. No reconocí a ninguno de los dos. Llevaban el tipo de uniformes que había visto en las sombras de los videos de Tommy. Corrí hacia la parte delantera de la casa, todavía aferrando mi teléfono y el cuchillo de cocina, pero Betty bloqueaba mi camino. Oh, Diana, dijo con genuina tristeza en su voz. Ojalá no te hubieras involucrado en esto. Betty, ¿cómo pudiste? Las palabras salieron como un sollozo. Tommy es tu vecino. Lo has visto crecer. Tommy es un activo para el negocio, señora. Henderson dijo, entrando en mi sala de estar como si estuviera entrando en su propia casa. Un activo empresarial muy valioso que se estaba volviendo demasiado problemático. El FBI está en camino, dije, levantando mi teléfono. Agente Chen, ya están aquí. Todos ellos. La señora Henderson sonrió y asintió a uno de los hombres que sacó algún tipo de dispositivo electrónico. La llamada se cortó y mi teléfono no mostraba señal. Bloqueador de señal, explicó con naturalidad. Muy útil para mantener la privacidad durante conversaciones sensibles. ¿Qué quieren? Queremos la cámara, Diana, y queremos que entiendas lo que les sucede a las personas que interfieren con nuestras operaciones. Ya le di la cámara a la policía. No, no lo hiciste. Llamaste al detective Morrison y retractaste tu declaración. Muy inteligente, por cierto. El detective Morrison no es alguien en quien quieras confiar información sensible. Mi mente se tambaleó. El detective Morrison está trabajando contigo. El detective Morrison ha sido de gran ayuda para nuestra organización durante varios años. Se asegura de que ciertos informes se archiven incorrectamente, ciertas investigaciones se retrasen, ciertos niños que se escapan nunca sean encontrados. Emma Rodríguez. La señora Henderson levantó una ceja. Muy bien. Sí, Emma se volvió problemática justo como Tommy se estaba volviendo problemática. Los niños pueden ser tan impredecibles. ¿Dónde está? Emma ya no es una preocupación para nadie. La forma casual en que lo dijo me hizo querer vomitar. Ahora, Diana, esto es lo que va a pasar. Nos vas a dar la cámara y todas las copias de los videos que has hecho. Luego, vas a escribir una carta explicando que has decidido tomarte unas vacaciones prolongadas. Te irás de la ciudad en silencio, y si eres muy bueno y nunca contactas a nadie sobre lo que crees haber visto, se te permitirá vivir el resto de tus años en paz. Y si me niego, entonces tendrás un accidente trágico y Tommy desaparecerá tal como lo hizo Emma. Miré a Betty, la mujer que había sido mi amiga durante 15 años. ¿Cuánto tiempo ha sido parte de esto? Desde que Robert murió, dijo en voz baja. ¿Crees que la pensión de una enfermera cubre el costo de mantener una casa en este vecindario? ¿Crees que Medicare paga mis tratamientos de cáncer? Entonces, ¿vendiste niños para pagar facturas médicas? Facilité acuerdos comerciales para adultos que estaban dispuestos a pagar bien por servicios especializados. Los niños estaban bien cuidados. Diana les daba de comer, los vestía, les daba juguetes y atención. La mayoría de ellos ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Tommy entendió. Tommy siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. La señora Henderson estuvo de acuerdo. Por eso tuvimos que ser creativos con su situación. La terapia falsa.
El agent del FBI falso. La doctora Martínez realmente era la terapeuta de Tommy. También se estaba volviendo demasiado curiosa sobre su situación en casa. Tuvimos que ajustar su nivel de implicación en el caso. La mataste. Resolvimos un problema justo como vamos a resolver el problema que has creado. Uno de los hombres uniformados dio un paso adelante. Señora, necesitamos avanzar con esto. Los vecinos podrían notar la actividad. SRA. Henderson asintió. Diana. La cámara. Ahora. Miré alrededor de mi sala de estar las fotografías de mi familia, la vida que había construido durante 40 años de matrimonio y maternidad. Está arriba. Mentí. En mi dormitorio. Robert, vi con ella. SRA. Henderson le indicó a uno de los hombres, asegúrate de que no intenten nada creativo. Mientras caminábamos hacia las escaleras, traté de pensar en alguna manera de pedir ayuda, alguna manera de hacerles saber a los verdaderos agentes del FBI lo que estaba sucediendo. Pero el inhibidor de señales de la señora Henderson estaba bloqueando toda comunicación. Y por lo que yo sabía, los agentes que el agente Chen había prometido no iban a venir en absoluto. Señora, apúrese, dijo Robert, empujándome hacia adelante con algo que se sentía como el cañón de una pistola contra mi espalda. En mi dormitorio, fui a mi tocador y fingí buscar en los cajones. Sé que lo guardé en un lugar seguro. Deja de hacer tiempo, dijo Robert. A la señora Henderson no le gusta esperar. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido por el que había estado rezando. Sirenas. Robert también los escuchó y de inmediato agarró su radio. Tenemos compañía en camino. Múltiples unidades. La voz de la señora Henderson crujió por la radio. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos, tal vez menos. Ejecuta el plan de contingencia, limpia y desaloja. Sabía lo que significaba limpiar. También sabía que tenía unos 30 segundos de vida a menos que hiciera algo. Entonces, le lancé mi joyero a la cara a Robert y corrí desde la ventana de mi habitación. La ventana que daba al techo sobre mi porche trasero, el techo al que había salido docenas de veces cuando era adolescente, escapándome de la casa de mis padres. El techo que, con 64 años o no, seguía siendo mi mejor oportunidad de mantenerme viva el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Escuché disparos detrás de mí mientras me lanzaba por la ventana, pero ya estaba cayendo hacia la oscuridad de abajo, y todo lo que podía pensar era en Tommy y si alguien podría salvarlo ahora. Caí con fuerza sobre los arbustos de Aelia debajo de la ventana de mi dormitorio. Espinas desgarrando mi camisón y rasguñando mis brazos y piernas. Un dolor atravesó mi tobillo izquierdo, pero aún podía moverme, lo que significaba que no estaba roto. Los disparos habían cesado, reemplazados por voces gritando y el sonido de coches alejándose a toda velocidad de mi casa. Me arrastré más profundo en los arbustos, tratando de volverme invisible, mientras luces rojas y azules comenzaban a parpadear en mi jardín. FBI, la casa está rodeada. Quería gritar para hacerle saber dónde estaba, pero no podía estar segura. Señora. Henderson y su gente realmente se habían ido. Por lo que sabía, estaban esperando en las sombras con órdenes de disparar a cualquiera que intentara escapar. Pasos pesados resonaban en mi casa. Claro. Claro. Cocina. Limpia. Sótano. Limpio. Luego, una voz diferente, una que reconocí del teléfono. SRA Walsh. SRA Walsh. Si me escuchas, soy el agente Chen. Estás a salvo ahora. Necesitamos que respondas si puedes. Salí arrastrándome de debajo del arbusto de Aelia. Cada músculo de mi cuerpo protestando. Aquí, llamé semanalmente. Estoy aquí. 2 agentes me encontraron de inmediato, uno iluminando con una linterna mientras el otro se arrodillaba para revisar si tenía heridas. Señora Walsh, ¿está herida? ¿Necesitas atención médica? Mi tobillo, dije. Y creo que mataron al doctor Martínez. Señora, doctor. Martínez está viva. Está bajo custodia federal. La mujer que conociste esta noche no era la doctora Martínez. La sensación de alivio me inundó con tanta intensidad que empecé a llorar. Tommy, ¿dónde está Tommy? ¿Está a salvo? Señora, necesitamos atenderla médicamente primero, y luego le informaremos sobre la situación. No, dije, agarrando el brazo del agente. Háblame de Tommy ahora mismo. La agente Chen apareció junto a nosotros. Era más joven de lo que había esperado, tal vez 35 años, con el pelo corto y oscuro, y el tipo de intensidad enfocada que proviene de años lidiando con lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. SRA Walsh, Tommy Esther salvo. Ha estado bajo custodia protectora desde ayer por la tarde. ¿Ayer? Pero Michael lo trajo a mi casa esta mañana. Ese no era Tommy.
El mundo se inclinó de lado. ¿Qué quieres decir con que no era Tommy? S.R.A. Walsh. Tommy no ha estado viviendo con Michael y Sarah durante 3 semanas. El niño que viste hoy era otro niño. Probablemente un entrenador haciéndose pasar por tu nieto para el beneficio de la señora Henderson. La miré fijamente. ¿Dónde ha estado Tommy? En una casa de seguridad con Michael y Sarah. Señora Walsh, su hijo y su nuera han estado cooperando con nuestra investigación durante 6 meses. Nos han estado ayudando a mapear toda la red. Pero en los videos, vi a Tommy siendo amenazado. Vio a Tommy ayudarnos a reunir pruebas. Señora Walsh, su nieto se ofreció a llevar esa cámara. Insistió en quedarse en la casa el tiempo suficiente para documentar lo que la señora Henderson y sus asociados estaban haciendo. Un niño de 8 años se ofreció para trabajar encubierto. Un niño de 8 años estaba decidido a asegurarse de que otros niños no pasaran por lo que él había experimentado. Tommy es notablemente valiente, señora Walsh, y notablemente inteligente. Los paramédicos llegaron e insistieron en llevarme al hospital a pesar de mis protestas. Mientras me subían a la ambulancia, el agente Chen prometió reunirse conmigo allí con un informe completo. Agente Chen, llamé mientras cerraban las puertas de la ambulancia. ¿Cuántos niños estuvieron involucrados en esto? Basado en lo que hemos descubierto esta noche, creemos que la señora La red de Henderson fue responsable del abuso y la trata de 43 niños en los últimos 5 años. 43. Señora Walsh, lo que hizo esta noche nos ayudó a rescatar a 11 niños que estaban siendo retenidos en lugares de todo el estado. La cámara de Tommy nos dio las pruebas que necesitábamos para obtener órdenes de registro para propiedades que de otra manera nunca habríamos encontrado. En el hospital, los médicos confirmaron que mi tobillo estaba torcido, pero no roto, y que los cortes de los arbustos de Aelia eran superficiales. Pero el daño emocional iba a tardar mucho más en sanar. La agente Chen llegó con café y una carpeta gruesa de documentos. Señora Walsh, necesito explicarle lo que realmente sucedió en los últimos meses porque sospecho que se siente responsable de cosas que estaban completamente fuera de su control. Tenía razón. Me estaba ahogando en la culpa por no haber visto las señales antes, por confiar en Betty, por casi caer en la historia del falso Dr. Martínez. S.R.A. Walsh. Hace 6 meses, Tommy le dijo a su consejera escolar, la señora Peterson, que su niñera estaba jugando juegos que le hacían sentir incómodo. La señora Peterson lo informó a los servicios de protección infantil, quienes se pusieron en contacto con nuestra oficina debido a algunas conexiones entre este caso y otras investigaciones que estábamos llevando a cabo. ¿Qué tipo de conexiones? S.R.A. Henderson no era solo una niñera que decidió abusar de los niños. Ella formaba parte de una red organizada que se especializaba en reclutar niños de familias de clase media estables. Niños cuya desaparición sería notada, pero que podrían ser controlados mediante amenazas contra sus familias. ¿Cómo funciona eso? Identifican a los niños que están aislados, a los hijos de padres trabajadores, con mínima participación de la familia extendida, pocos amigos cercanos. Luego, gradualmente obtienen acceso al niño a través de medios legítimos, como el cuidado de niños, la tutoría y las actividades comunitarias. La señora Henderson había sido la niñera de Tommy durante 2 años. Exactamente. Y durante ese tiempo, ella comenzó a presentarlo lentamente a otros adultos en la red. Siempre bajo el disfraz de actividades normales e inocentes. Una amiga que quería conocer al dulce chico del que tanto había oído hablar, un fotógrafo que buscaba modelos para retratos familiares, un médico que estaba realizando un estudio de investigación sobre el desarrollo infantil. Me dio un vuelco el estómago y Tommy simplemente se dejó llevar. Tommy tenía 8 años cuando empezó. Confiaba en la señora Henderson y ella eran muy buenos haciendo que todo pareciera normal y divertido. Para cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, la señora Henderson ya lo había convencido de que si le decía a alguien, sus padres serían arrestados y nunca los volvería a ver. Entonces, ¿cómo finalmente le dijo a alguien? No se lo dijo a nadie directamente. Empezó a comportarse mal en la escuela, peleando, negándose a hacer su trabajo, teniendo lo que su maestra describió como episodios emocionales explosivos. La señora Peterson reconoció los signos de trauma y comenzó a hacer preguntas cuidadosas. La agente Chen abrió su carpeta y me mostró un dibujo. Esta es una imagen que Tommy dibujó durante una de sus sesiones de consejería. Dijo que eran sus amigos secretos jugando juegos secretos. El dibujo mostraba varias figuras adultas rodeando a un niño pequeño, incluso representadas con crayón. La amenaza en la imagen era inconfundible. La señora Peterson compartió el dibujo con los servicios de protección infantil, quienes nos llamaron de inmediato. Señora Walsh,
Los casos como este son increíblemente difíciles de procesar porque los niños están demasiado traumatizados para testificar y los abusadores suelen ser muy buenos destruyendo pruebas. Entonces, le pediste a un niño de 8 años que recolectara pruebas para ti. Le preguntamos a Tommy si quería ayudar a asegurarse de que otros niños no fueran lastimados de la misma manera en que él había sido lastimado. Le explicamos que sería peligroso, que tendría que seguir pasando tiempo con las personas que le habían hecho daño, y que tendría que mantener el secreto de todos excepto de sus padres. Y dijo que sí. Dijo que sí de inmediato. Señora Walls, he estado trabajando en estos casos durante 8 años, y nunca he conocido a un niño tan decidido a buscar justicia como su nieto. Pensé en el guiño de Tommy, en el valor que debió tener para señalarme mientras estaba al lado del hombre que pensaba que lo estaba amenazando. El agente Chen. ¿Quién era el chico que vi hoy? ¿El que fingía ser Tommy? Su nombre es Marcus. Tiene 10 años y ha estado en acogida durante 3 años. Se ofreció como voluntario para ayudar con la operación después de que lo rescatáramos de otra parte de la red de la señora Henderson el mes pasado. Otro niño que quería ayudar a atrapar a los malos. Los niños que han sido víctimas a menudo quieren tomar medidas para evitar que otros niños experimenten el mismo trauma. Les da una sensación de control en situaciones donde anteriormente se sentían impotentes. El agente Chen cerró la carpeta y me miró directamente. Señora Walls, necesito que entienda algo muy importante. No fallaste, Tommy. No te perdiste señales obvias ni ignoraste advertencias claras. La señora Henderson y su red eran profesionales que habían pasado años perfeccionando sus métodos de manipulación y control. Pero Betty, debería haber sabido sobre Betty. Betty Kowalski fue reclutada en la red hace 18 meses cuando se enfrentaba a la bancarrota debido a las facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer. La señora Henderson se acercó a ella con lo que parecía ser una oportunidad de negocio legítima, ofreciendo servicios de cuidado infantil para familias adineradas que necesitaban discreción. Discreción. Familias involucradas en divorcios de alto perfil, familias de celebridades, políticos. Betty pensaba que estaba ofreciendo servicios de niñera para niños cuyos padres necesitaban mantener sus actividades en privado por razones legales o profesionales. No sabía lo que realmente estaba sucediendo. Para cuando Betty se dio cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaba involucrada, la señora Henderson tenía suficientes pruebas de su participación para asegurar su cooperación mediante chantaje. Pensé en la cara de Betty cuando bloqueó mi camino hacia la puerta principal. La tristeza en su voz cuando dijo que ojalá no me hubiera involucrado. Agente Chen, ¿podré ver a Tommy pronto? Mañana. Michael y Sarah lo llevarán a la casa segura donde realizaremos su reunión. Señora Walls, debe saber que Tommy ha estado preguntando por usted constantemente. Una de sus mayores preocupaciones durante toda esta operación fue que pudieras pensar que había dejado de amarte. ¿Por qué pensaría eso? Porque tiene 8 años y ha estado cargando el peso de proteger a todos los que ama mientras finge ser alguien que no es. Los niños de esa edad a menudo se preocupan de que su engaño, incluso cuando es por buenas razones, pueda cambiar cómo las personas que aman se sienten acerca de ellos. Me limpié los ojos con los ásperos pañuelos del hospital. Cuando todo esto haya terminado, cuando los juicios hayan terminado y todos hayan sido arrestados, ¿qué le pasará a Tommy? Tommy vuelve a ser un niño normal de 8 años. Continúa con la terapia para ayudarle a procesar sus experiencias. Pero señora Walls, los niños son notablemente resilientes. Con el apoyo adecuado y mucho amor, la mayoría de ellos se recuperan completamente de experiencias como esta. Y los otros niños, los 11 niños que rescatamos esta noche, todos están recibiendo atención médica y consejería para el trauma. La mayoría se reunirá con sus familias en los próximos días. Algunos necesitarán cuidado temporal mientras localizamos a sus familiares o aseguramos que sus entornos hogareños sean seguros. El agente Chen se levantó para irse. Señora Walls, descanse un poco. Mañana va a ser un día muy emotivo, pero también será el comienzo de reunir a tu familia nuevamente. Después de que ella se fue, me quedé en la cama del hospital pensando en Tommy, en su valentía y en su ingenioso plan para conseguirme pruebas a través de su querido oso de peluche. Pensé en cuántas personas habían estado involucradas en mantenerlo a salvo y lo cerca que estuvimos todos de perderlo. Pero sobre todo pensaba en lo orgullosa que estaba de ser su abuela. La casa de seguridad era una colonial de 2 pisos sin características destacadas en un vecindario suburbano a unas 2 horas de mi ciudad. Mientras la agente Chen me llevaba allí a la mañana siguiente, me informó sobre lo que podía esperar. SRA. Walsh. Tommy ha pasado por un extenso interrogatorio en las últimas 24 horas. Ha procesado la mayor parte de lo que sucedió, pero todavía está lidiando con algunas emociones contradictorias sobre el engaño que tuvo que mantener. ¿Qué tipo de emociones conflictivas? Culpa por haberte mentido,
miedo a que estés enojado con él, ansiedad por si los otros niños están realmente a salvo. Ella entró en el camino de una casa que podría haber pertenecido a cualquier familia de clase media en América. Señora Walsh, quiero que recuerde que a pesar de todo lo que Tommy ha pasado, sigue siendo un niño de 8 años. Va a necesitar tiempo para acostumbrarse a no tener que esconder secretos más. Michael abrió la puerta principal antes de que llegáramos. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en los últimos 6 meses. Mechas grises en su cabello que no estaban antes. Líneas profundas alrededor de sus ojos. La pérdida de peso que viene del estrés crónico. Mamá, dijo, y su voz se quebró en la palabra. Lo abracé más fuerte de lo que lo había hecho desde que tenía la edad de Tommy. Lo siento mucho, susurré. Lo siento mucho, no entendí lo que estaba pasando. Mamá, no podía saberlo. No podíamos arriesgarnos a decírtelo porque la señora Henderson estaba monitoreando todo. Tus llamadas telefónicas, tus visitas, incluso tus patrones de compra de comestibles. Ella me estaba observando hacer la compra. Ella estaba observando todo. Mamá, Betty estaba informando sobre tus actividades diarias, tu estado emocional, tus relaciones con los vecinos. Si hubieras parecido saber más de lo que debías, o si hubieras empezado a hacer las preguntas equivocadas, habrían trasladado a Tommy de inmediato. Sara apareció en el pasillo detrás de Michael, y pude ver que había estado llorando. Diana, lo siento mucho. Sé lo horribles que debimos parecerte. Estabas protegiendo a Tommy. Estaban siendo los padres que él necesitaba que fueran, pero el costo, dijo Sara, haciéndoles pensar que le estaban haciendo daño, viéndolos intentar salvarlo de nosotros cuando nosotros estábamos intentando salvarlo de ellos. La agente Chen aclaró suavemente la garganta. Saray Walsh, Tommy hasta arriba. Ha estado esperándote toda la mañana. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, mi tobillo torcido protestando con cada paso. En la cima del rellano, el agente Chen señaló una puerta cerrada. Está ahí dentro. Tómate todo el tiempo que necesites. Toqué suavemente. Tommy, soy la abuela Diana. Entra, llegó una pequeña voz. Tommy estaba sentado en una cama individual, vistiendo jeans y una camiseta de Superman, luciendo exactamente como el niño normal de 8 años que siempre había sido debajo de todo el horror. Señor. Battens estaba en sus brazos, cuidadosamente razonado y limpio. Cuando me vio, su rostro se arrugó y comenzó a llorar. Crucé la habitación en 3 pasos y lo abracé, con su oso de peluche y todo. Nos abrazamos y lloramos por todo lo que habíamos pasado, todo lo que casi habíamos perdido y todo lo que habíamos vuelto a encontrar. Abuela Diana, dijo Tommy cuando finalmente pudo hablar. Lo siento, no pude decirte la verdad. Oh, cariño, no tienes nada de qué disculparte. Fuiste tan valiente. Te salvaste a ti mismo y también salvaste a otros niños. Pero tuve que mentirte. Tuve que hacerte pensar que papá estaba siendo malo conmigo. Tommy, hiciste exactamente lo que necesitabas hacer para mantenerte a salvo. Eso no es mentir. Eso es sobrevivir. El agente Chen dice que la señora Henderson ya no puede hacerle daño a nadie. Así es. Está en la cárcel y va a quedarse allí por mucho tiempo. Tommy se echó atrás para mirarme. Abuela Diana, ¿realmente te escapaste por la ventana de tu dormitorio? Me reí. La primera risa genuina que había tenido en días. Lo hice. Y soy demasiado viejo para ese tipo de tonterías, pero en ese momento me pareció una buena idea. El agente Chen dice que eres un héroe. El agente Chen dice que tú también eres un héroe. Y tiene razón. Tommy se acurrucó más cerca de mí. Abuela Diana, ¿puedo preguntarte algo? ¿Lo que sea? Cariño, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando no tenga que ver a médicos y agentes y responder preguntas, ¿podemos ir al zoológico? ¿De verdad? ¿Esta vez? Podemos ir a todos los zoológicos del estado si quieres. Solo un zoológico está bien, pero quiero ver a los elefantes. Luego veremos a los elefantes. Pasamos la siguiente hora hablando de cosas ordinarias, la escuela, los amigos, sus películas favoritas, los planes para su próximo 9º cumpleaños. Fue la conversación más normal que había tenido en una semana, y era exactamente lo que ambos necesitábamos. Michael y Sara se unieron a nosotros para almorzar, y por primera vez, pude ver la familia que realmente eran cuando no estaban pretendiendo ser personas que no eran. Sara fue amable y divertida con Tommy, haciendo bromas sobre las habilidades culinarias de los agentes del FBI y dejándolo ganar en los juegos de cartas. Michael estaba relajado, paciente, más como el hijo que recordaba de antes. El peso de proteger a su hijo lo había cambiado. Mamá, dijo Michael mientras terminábamos el almuerzo. Hay algo más de lo que necesitamos hablar. Mi corazón se hundió.
¿Qué pasa ahora? Nada malo, dijo rápidamente. Es sobre la casa de la señora Henderson. ¿Qué pasa con eso? El FBI encontró algunas cosas allí que te pertenecen. Joyería, álbumes de fotos, algunos documentos. Ellos piensan que Betty debió haberlos tomado cuando tuvo acceso a tu casa. Cosas de las que ni siquiera sabía que faltaban. Apparentment, la SRA. Henderson guardaba trofeos de todas las familias que su red afectaba como una forma de mantener el control psicológico sobre las personas que manipulaba. ¿Me los devolverán? Eventualmente. Ahora mismo. Son evidencia. Pero el agente Chen dice que te serán devueltas una vez que terminen los juicios. Sara se inclinó hacia adelante. Diana, hay algo más. El FBI dice que no puedes volver a tu casa de inmediato. La señora Henderson lo tuvo bajo vigilancia durante meses, y necesitan asegurarse de que todos sus asociados hayan sido identificados y arrestados. ¿Dónde se supone que debo vivir? Con nosotros, dijo Tommy de inmediato. Puedes quedarte en mi habitación, y yo dormiré en el sofá. En realidad, Michael dijo, estábamos pensando en algo más a largo plazo que eso. Mamá, Sara y yo hemos estado hablando, y queremos que consideres mudarte más cerca de nosotros. ¿Más cerca? ¿Cómo? Hay una casa en venta, a 3 calles de la nuestra. 2 dormitorios, pequeño jardín, lo suficientemente cerca para que Tommy pueda caminar hasta tu casa después de la escuela. Miré a mi hijo, a mi nuera y a mi nieto, todos mirándome con esperanza. Quieren que me mude a su vecindario. Queremos que seas parte de la vida diaria de Tommy, dijo Sara. No solo visitas los fines de semana y en ocasiones especiales. Queremos que crezca sabiendo que su abuela es una parte permanente de su mundo. Pero el costo, mamá, Michael interrumpió. ¿Recuerdas la póliza de seguro de vida que papá tenía a través de su trabajo? Por supuesto, pero eso se agotó hace años para las facturas médicas. No, mamá. Esa era su política a través del sindicato. Tenía otra póliza a través de su empleador de la que nunca te enteraste. Lo mantuvo en secreto porque quería sorprenderte. Mi esposo había estado ausente durante 3 años, pero aún encontraba maneras de cuidarme. ¿Cuánto? Pregunté. Suficiente para comprar la casa de inmediato y tener mucho sobrante para cualquier cosa que puedas necesitar. Miré alrededor de la habitación a mi familia. La familia que había sido rota por secretos y traumas, que había sido puesta a prueba por circunstancias imposibles, que había encontrado la manera de sobrevivir y protegerse mutuamente a pesar de todo. Tommy, le dije, si me mudo a tu vecindario, ¿me ayudarías a plantar un jardín? ¿Podemos plantar tomates y tal vez algunas flores para el señor? ¿Botones? Podemos plantar lo que quieras. Entonces, sí, te ayudaré. El agente Chen apareció en la puerta. Señora Walls, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí que quiere conocerla. Detrás de ella había una mujer de unos 30 años con ojos amables y una sonrisa cálida. Señora Walls, soy la doctora. Elena Martínez. La verdadera doctora. Martínez. Ay, Dios mío. Pensé, sé lo que pensaste. La mujer que me suplantó era muy convincente. Su nombre era Linda Chen, sin relación con el agente Chen, y había estado estudiando mis métodos y mis archivos de casos durante meses. ¿Cómo sabían tanto sobre la situación de Tommy? Porque la señora Henderson había estado interceptando mis comunicaciones con los servicios de protección infantil. Ella sabía exactamente lo que nuestra investigación había descubierto, y utilizó esa información para crear una narrativa alternativa convincente. La DRA. Martínez se sentó frente a nosotros. Señora Walls, quería agradecerle en persona. Cuando te negaste a creer por completo la historia de Linda Chen, cuando seguiste cuestionando los detalles que no coincidían, probablemente salvaste la vida de Tommy. Casi la creí, pero tú no. Confiabas en tus instintos sobre tu nieto, y eso marcó toda la diferencia. Se volvió hacia Tommy. Y tú, joven, eres la persona más valiente con la que he trabajado. Lo que hiciste requirió un valor increíble. Tommy se sonrojó y escondió su rostro en el señor. El pelaje de Battens. Doctor Martínez, dije. ¿Qué pasa ahora con Tommy? Quiero decir, ahora Tommy puede ser un niño normal que no tiene que cargar con ningún secreto. Seguirá con la terapia por un tiempo solo para asegurarse de que procese todo de una manera saludable. Pero señora Walls, los niños son increíblemente resilientes. Tommy va a estar muy bien. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala de la casa segura viendo una película juntos, Tommy se quedó dormido con la cabeza en mi regazo y el señor. Botones apretados en sus brazos. Mamá, dijo Michael en voz baja. Necesito que sepas algo. A lo largo de toda esta urdil, cada vez que Tommy tenía miedo o dudaba si podía seguir adelante,
Hablaba de ti. Él decía que su abuela Diana era la persona más fuerte que conocía, y que si ella podía manejar cualquier cosa, él también. No soy tan fuerte. Sí, lo eres. Rescataste un oso de peluche de la basura porque sabías que le importaba a un niño pequeño. Te diste cuenta de que había algo escondido dentro de él. Te enfrentaste a las personas que querían hacerle daño a tu familia. Y cuando pensaste que estaba abusando de mi hijo, estabas dispuesta a entregarme para protegerlo. Cualquier abuela habría hecho lo mismo. No, mamá. Ninguna abuela habría sido lo suficientemente inteligente, valiente o decidida para hacer lo que tú hiciste. Mir el rostro dormido de Tommy. En paz ahora, de una manera en que no lo había estado en meses. Michael, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Cuando todo esto haya terminado, cuando los juicios hayan terminado y todos vayan a prisión, ¿crees que Tommy recordará ser feliz? ¿Crees que recordará las partes buenas de tener 8 años? Creo que Michael dijo que recordará eso cuando necesitaba que alguien lo salvara. Su abuela Diana salió por la ventana y luchó contra los malos. Y creo que esa va a ser su historia favorita por el resto de su vida. 6 meses después, estaba de pie en el patio trasero de mi nueva casa, viendo a Tommy y a su amigo Marcus plantar semillas de tomate en el jardín elevado que habíamos construido juntos. Marcus, el chico que había suplantado a Tommy durante la operación final, se había convertido en una presencia habitual en nuestras vidas desde que fue colocado en una familia de acogida en nuestro vecindario. Abuela Diana, llamó Tommy. Marcus quiere saber si también podemos plantar zanahorias. Por supuesto, podemos plantar zanahorias. Podemos plantar lo que ustedes quieran, chicos. Estaba quitando las flores marchitas de las rosas cuando el coche del agente Chen entró en mi camino de entrada. Se había vuelto casi como de la familia durante los meses de juicios y procedimientos legales, y podía ver por su expresión que tenía noticias. Señora Walsh, quería informarle sobre los resultados finales de la sentencia. ¿Todos ellos? Todos ellos. La señora Henderson recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Robert Henderson recibió 25 años a cadena perpetua. Betty Kowalski fue condenada a 8 años como parte de su acuerdo de culpabilidad por testificar contra los demás. Y el detective Morrison, 15 años de prisión federal. Su cooperación en las primeras etapas de la investigación ayudó a reducir su sentencia, pero nunca volverá a trabajar en la aplicación de la ley. Me senté en los escalones de mi porche, sintiendo de repente cada uno de mis 65 años. ¿Cuántos niños había en total? 67 niños fueron identificados como víctimas de la red en los últimos 7 años. Pudimos rescatar y reunir a 41 de ellos con sus familias. ¿Y los demás? La expresión del agente Chen se volvió sombría. Algunos se salieron del sistema y fueron liberados cuando se volvieron demasiado viejos para ser rentables. Otros, no terminó la frase, pero lo entendí. Agente Chen, ¿crees que atrapamos a todos? ¿Todos los adultos involucrados? Creemos que hemos desmantelado completamente esta red en particular. Pero, señora Walsh, redes como esta existen en comunidades de todo el país. El trabajo nunca está realmente terminado. ¿Qué pasa con los niños que salvamos? ¿Cómo están? Mejor de lo que podrías esperar. Los niños que son rescatados de situaciones como esta a menudo luchan inicialmente, pero con el apoyo y la terapia adecuados. La mayoría de ellos continúan viviendo vidas normales y saludables. ¿Y Tommy? Sonrió el agente Chen. Tommy está prosperando. Su terapeuta dice que está procesando sus experiencias de una manera saludable. Tener un sistema de apoyo sólido y la sensación de que ayudó a salvar a otros niños ha sido crucial para su recuperación. Todavía tiene pesadillas a veces. Eso es normal y esperado. Pero señora Walsh, mírelo jugar con Marcus ahora mismo. Ese es un niño feliz y seguro que sabe que es amado y protegido. Miré a los chicos que ahora discutían de manera amistosa sobre si plantar las zanahorias en filas o en círculos. Tommy se estaba riendo, con la cara sucia de tierra, luciendo exactamente como cualquier otro niño de 9 años, teniendo un día perfectamente ordinario. Agente Chen, ¿puedo preguntarle algo que me ha estado molestando? Por supuesto. ¿Por qué yo? ¿Por qué Tommy eligió esconder la cámara en el señor? ¿Botones específicamente para que yo lo encontrara? ¿Por qué no dárselo directamente a sus padres o a su maestro? Porque, dijo ella, tú eras la única persona en su vida que no estaba conectada a ninguna parte de su rutina diaria. La señora Henderson estaba monitoreando su escuela, su hogar, sus actividades en el vecindario, pero su relación contigo estaba separada de todo eso. Él sabía que podía confiar en mí. Sabía que movería cielo y tierra para protegerlo, y que eras lo suficientemente inteligente como para entender lo que él intentaba decirte. El coche de Sara llegó justo cuando el agente Chen se estaba preparando para irse.
Mi nuera había traído víveres para la cena, algo que había estado haciendo 2 veces por semana desde que me mudé al vecindario. Agente Chen, llamó Sara mientras descargaba bolsas de su maletero. Perfecto momento. Quería agradecerte de nuevo por todo lo que has hecho por nuestra familia. Solo haciendo mi trabajo. SRA Walsh. No, dijo Sara firmemente. Fuiste más allá de tu trabajo. Mantuviste a nuestra familia unida cuando todo se estaba desmoronando. El agente Chen miró a Tommy y Marcus, quienes habían abandonado la jardinería a favor de una pelea de agua con la manguera del jardín. Señora Walsh, estos casos pueden desgastarte con el tiempo. Es fácil volverse cínico sobre la naturaleza humana cuando ves lo peor que las personas pueden hacerles a los niños. Pero familias como la suya me recuerdan porque el trabajo es importante. Tommy va a crecer sabiendo que cuando le suceden cosas malas, las buenas personas trabajan juntas para hacer que se detengan. Esa es una lección poderosa para que un niño aprenda. Después de que el agente Chen se fue, Sara y yo nos sentamos en el porche viendo a los chicos jugar mientras esperábamos a que Michael llegara del trabajo. Diana, Sara dijo, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie? ¿Cualquier cosa? Cuando nos dimos cuenta por primera vez de lo que le estaba pasando a Tommy. Cuando entendimos por primera vez que la señora Henderson lo había estado abusando, mi primer instinto fue correr, empacar el coche, conducir por todo el país, desaparecer por completo. Esa es una respuesta natural, pero Michael me convenció de que huir no resolvería nada. Dijo que si desaparecíamos, la señora Henderson simplemente encontraría a otros niños a los que hacer daño. Dijo que teníamos que ser lo suficientemente valientes para luchar, incluso si era peligroso. Michael tenía razón. Estaba tan enojada con él por pedirle a Tommy que fuera parte de la investigación. Pensé que estábamos poniendo a nuestro hijo en riesgo para ayudar a los hijos de otras personas. Ahora entiendo que estábamos enseñándole a Tommy la lección más importante que un padre puede enseñar. Que cuando tienes el poder de evitar que algo terrible suceda, tienes la responsabilidad de intentarlo. Michael llegó mientras estábamos poniendo la mesa para la cena. Y por primera vez en meses, nos sentamos como una familia completa sin que ningún agente del FBI, trabajador social o abogado se uniera a nosotros. Mamá, dijo Michael mientras terminábamos el postre. Sara y yo tenemos algo que decirte. Mi corazón se detuvo. Buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias, dijo Sara, sonriendo. Estamos embarazados. Tommy levantó la vista de su helado. ¿De verdad? Voy a tener un hermanito o una hermanita. ¿De verdad? Abuela Diana, eso significa que vas a ser abuela otra vez. Ya soy abuela, cariño. La mejor abuela del mundo. Ahora serás abuela 2 veces. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y Tommy estuviera durmiendo en su propia cama por primera vez en 7 meses, me senté en mi nueva sala de estar, pensando en el extraño viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, era una mujer que vivía tranquilamente en la casa donde había criado a mi hijo, contenta con mis visitas semanales a mi nieto y mi pacífica rutina de jubilación. Ahora, era una mujer que había ayudado a desmantelar una red de tráfico de niños, testificó en un tribunal federal y se mudó a una nueva comunidad para estar más cerca de su familia. También era una mujer que había aprendido que era más fuerte, más valiente y más ingeniosa de lo que jamás había imaginado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Número desconocido, pero contesté de todos modos. SRA Walsh, soy Jennifer Martínez, DRA. La hermana de Martínez. Mi sangre se heló. ¿Está bien, Elena? Está bien. Pero señora Walsh, ella quería que la llamara con un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Hay otro caso, otra red, otro estado. Diferente configuración, pero métodos similares. Jennifer, no soy un agent federal. No soy un investigador entrenado. No, pero eres alguien que sabe reconocer cuando los niños están en peligro. Eres alguien que ha demostrado que hará lo que sea necesario para salvarlos. Miré a mi tranquilo salón, a las fotos familiares en la repisa, a la vida cómoda que había construido. Señora Walsh, hay una niña en Nevada. Se llama Emma Rodríguez. Emma, la niña de la fotografía que el doctor Martínez me había mostrado, la que me dijeron que estaba muerta. Está viva. Está viva y está en peligro inmediato. Las autoridades locales piensan que es una fugitiva, pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros, el grupo de trabajo del FBI que trabajó en el caso de Tommy, señora Walsh, realmente podríamos usar su ayuda. Pensé en Tommy, seguro en su cama arriba. Pensé en los 41 niños que estaban de vuelta con sus familias porque un niño de 8 años había tenido el valor de esconder una cámara en su oso de peluche. Jennifer, le dije,
¿Cuándo me necesitas? 3 semanas después, estaba sentado en un coche de alquiler en Las Vegas, Nevada, observando una casa que se veía exactamente como cualquier otra casa en la subdivisión suburbana. Excepto que esta casa era donde la niña de 9 años, Emma Rodríguez, estaba siendo retenida por personas que habían convencido a la policía local de que ella era una fugitiva crónica. El agente Chen estaba en el asiento del pasajero, y la agente Martínez, la hermana de Elena, Jennifer, quien resultó ser del FBI, estaba en la parte de atrás con un equipo de vigilancia que habría hecho sentir celosa a Hollywood. Desiree Walsh. La agente Chen dijo, quiero que entiendas que esta operación es mucho más peligrosa que lo que hicimos con el caso de Tommy. Esta red es más sofisticada, más violenta, y han tenido 3 meses para planear la posibilidad de que rastreáramos a Emma aquí. Pero me necesitas porque eres la única persona que se infiltró con éxito en una de estas operaciones sin entrenamiento en la aplicación de la ley. Y porque Emma pidió específicamente a la abuela que salvó a Tommy, ella sabe sobre Tommy. La noticia corre rápido en el ferrocarril subterráneo que ayuda a los niños traficados. Emma escuchó sobre un niño que escondió una cámara en su oso de peluche y fue rescatado por su abuela. Ha estado llevando un pequeño grabador digital durante 6 semanas, esperando que alguien como tú lo encontrara. ¿Dónde está escondiendo la grabadora? La agente Martínez sonrió con desdén. En una muñeca. Una muñeca. Está convencida de que su captor es lo único que la mantiene tranquila. Los paralelismos con la situación de Tommy eran inconfundibles. Pero las diferencias también eran significativas. Emma no estaba viviendo con familiares que la protegían en secreto. La mantenían unos extraños que la habían comprado a sus padres cuando tenía 6 años. Sus padres vendieron su adicción a las drogas. El agente Chen explicó que necesitaban dinero para su próxima dosis y el encargado de Emma les ofreció 5,000 pesos por un acuerdo temporal de custodia que no entendían. Custodia temporal que se volvió permanente. Exactamente. Para cuando los padres se sobrieron lo suficiente como para hacer preguntas, Emma ya estaba siendo trasladada a través de la red. Y ahora los padres están limpios. Han estado buscando a Emma durante 3 años, y están esperando en una casa segura en California a que llevemos a su hija a casa. Estudié la casa con unos binoculares. ¿Cómo llegamos a ella? No lo hacemos. ¿Tú sí? El agente Martínez me entregó una carpeta. Desiree Walsh. Según nuestra inteligencia, Emma está siendo retenida por una mujer llamada Patricia Valdés. Valdés dirige lo que parece ser un centro de cuidado infantil legítimo, pero en realidad está albergando a niños traficados que son rotados entre varios clientes. ¿Cuántos niños? Penzamas and Cis. Actualmente, Emma es la mayor. ¿Cuál es mi historia de cobertura? Eres una viuda que busca un trabajo a tiempo parcial. Vi su anuncio para asistente de guardería y quiero postularme en persona porque no confío en Internet. ¿Lo creerán? Patricia Valdés siempre está buscando mujeres mayores para que trabajen para ella. Las mujeres de tipo abuela tranquilizan tanto a los niños como a los clientes. La agente Chen me entregó un bolso con un sistema de cámara oculta. Desiree Walsh, tendrás la capacidad de grabar audio y video, además de un rastreador GPS y un sistema de alerta de emergencia. Pero necesito que entiendas que si algo sale mal, si descubren lo que realmente estás haciendo, puede que no podamos llegar a ti a tiempo. ¿Qué se supone que debo hacer una vez que esté dentro? Acercate a Emma. Hazle saber quién eres y por qué estás allí. Ayúdala a entender que el rescate está en camino, pero necesita seguir actuando con normalidad hasta que podamos coordinar una extracción segura. ¿Y los otros niños? ¿Los salvamos a todos o no salvamos a ninguno? Señora Walsh, esto no es como la situación de Tommy donde podríamos construir un caso gradualmente durante meses. Tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Pence and Emma Rodríguez. Cerca de 3 años de que le dijeran que solo era una niña desaparecida que nadie quería encontrar. Pensé en otros 5 niños que estaban esperando a que alguien los salvara. Agente Chen, ¿qué pasa si no puedo convencer a Patricia Valdés de que me contrate? Entonces pasamos al plan B, que es un asalto directo a la casa con un equipo SWAT. Mucho más peligroso para los niños. Mucho menor probabilidad de salvar a todos ellos. Entonces supongo que debo ser convincente. Me acerqué a la puerta principal de la casa exactamente a las 2 de la tarde, vistiendo mi atuendo más abuelístico y llevando un currículum que había impreso en el centro de negocios del hotel. Patricia Valdés era una mujer de unos 40 años con ojos cansados y el tipo de comportamiento cauteloso que proviene de años de actividad ilegal. Pero cuando me miró, pude ver que se relajaba un poco. Señora Walsh, usted llamó sobre el puesto de asistente. Sí, querida. Espero que no te moleste que decidiera pasar por aquí en persona. Soy anticuado en cuanto a las entrevistas de trabajo. Por supuesto, por favor entra.
La casa parecía una guardería legítima. Juguetes esparcidos por la sala de estar, obras de arte de los niños en las paredes, el ruido de fondo de los niños jugando en otra habitación. SRA. Walls, ¿cuál es tu experiencia con los niños? Crié a mi propio hijo y he estado ayudando con mi nieto durante 9 años. Recientemente me mudé a Las Vegas para estar más cerca de mi hija y estoy buscando algo que me mantenga ocupada. ¿Tienes alguna preocupación sobre trabajar con niños difíciles? Algunos de nuestros niños vienen de entornos problemáticos. Cariño, he estado lidiando con niños difíciles toda mi vida. El truco es entender que actuar de manera desafiante generalmente significa que tienen miedo o están heridos. Algo en la expresión de Patricia cambió. Señora Walls, nuestros hijos requieren un cuidado muy específico. Necesitan consistencia, rutina y absoluta discreción sobre su situación de vida. Discreción. Algunos de nuestros niños están bajo custodia protectora. No podemos permitir que nadie hable de sus casos o de su paradero con personas ajenas. Entiendo completamente. Bien. ¿Te gustaría conocer a los niños? Patricia me llevó hacia la parte trasera de la casa, y podía escuchar mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella también podía oírlo. Niños, Patricia llamó mientras entrábamos en lo que alguna vez había sido una sala familiar. Tenemos una visitante. 6 niños me miraron con expresiones que me rompieron el corazón. Estaban limpios, adecuadamente alimentados y bien vestidos, pero todos tenían las mismas expresiones cuidadosamente neutras que había aprendido a reconocer en Tommy. Y allí, en la esquina, sosteniendo una pequeña muñeca de bebé, estaba Emma Rodríguez. Era más pequeña de lo que esperaba, con cabello oscuro y grandes ojos marrones que contenían demasiado conocimiento para una niña de 9 años. Cuando me vio, algo parpadeó en su rostro tan rápido que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero no lo extrañé. Reconocimiento, esperanza. Emma, dijo Patricia, ¿te gustaría saludar a la señora Walls? Emma se levantó, aún aferrando su muñeca, y caminó hacia mí. Hola, señora Walls. ¿Cómo se llama tu bebé? Me tomó un segundo darme cuenta de que estaba hablando de la muñeca. No tiene nombre todavía, dijo Emma en voz baja. Estoy esperando a la persona adecuada para que me ayude a elegir uno. Bueno, dije, arrodillándome a su altura. ¿Qué tipo de nombre crees que necesita? Un nombre valiente. Un nombre para alguien que ayuda a las personas. ¿Qué tal, Diana? Ese es un nombre para alguien que protege a los niños. Emma sonrió por primera vez, y fue como el sol rompiendo entre las nubes. Diana es perfecta. Mientras pasaba la siguiente hora hablando con los niños y ayudando con sus actividades de la tarde, pude observar la configuración con más detenimiento. Patricia estaba claramente a cargo, pero había 2 hombres que iban y venían de la casa, ambos armados, ambos tratando a los niños con el tipo de autoridad casual que sugería que esto era una operación comercial. Señora Walls, dijo Patricia mientras me preparaba para irme, me gustaría ofrecerle el puesto. ¿Puedes empezar mañana? Estaría encantado. Excellent. Comenzaremos con turnos de tarde de 2 a 6. Y señora Walls, confío en que entiende la importancia de mantener la confidencialidad de las situaciones de nuestros niños. Absolutamente. Mientras caminaba de regreso a mi coche de alquiler, podía sentir a Emma mirándome a través de la ventana. Mañana, volvería a esa casa y encontraría la manera de hacerle saber que la ayuda estaba en camino. Esta noche, me sentaría en mi habitación de hotel y rezaría para ser lo suficientemente fuerte como para salvarla. Pero primero, iba a llamar a Tommy. Abuela Diana, ¿cómo va tus vacaciones? Bien, cariño. Tommy, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. ¿Por qué? Porque lo valiente que hiciste me ayudó a saber cómo ayudar a otra niña que necesitaba ser salvada. ¿De verdad? ¿Alguien como yo? Alguien exactamente como tú. Alguien lo suficientemente inteligente como para esconder pruebas y lo suficientemente valiente como para confiar en que la persona adecuada las encontraría. ¿Vas a salvarla, abuela Diana? Voy a hacer todo lo posible. Entonces estará bien. Siempre salvas a la gente. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que Tommy tenía razón. De alguna manera, en el último año, me había convertido en alguien que salvaba a las personas. Y mañana, iba a salvar a Emma Rodríguez y a otros 5 niños, o iba a morir en el intento. Lo curioso era que no tenía miedo. Era una abuela de 64 años que había aprendido que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y había niños que me necesitaban. Eso fue todo el valor que necesitaba. 3 días después, el agente Chen y yo nos sentamos en la parte trasera de una ambulancia mientras los paramédicos revisaban a Emma Rodríguez en busca de lesiones. La redada había salido perfectamente. Los 6 niños rescatados,
Patricia Valdés y sus asociados arrestados, y un tesoro de pruebas que ayudaría a las autoridades a rastrear otras redes. Emma estaba sosteniendo su muñeca, ahora oficialmente llamada Diana, y me miraba con una expresión que reconocí del rostro de Tommy 6 meses antes. Señora Walls, dijo en voz baja. Ladares a Tommy que I'm a little lost gracias. Díselo tú mismo, dije, sacando mi teléfono. Tommy, hay alguien aquí que quiere conocerte. Y mientras veía a mi nieto hablar con una niña a la que nunca había conocido, pero a la que de alguna manera había ayudado a salvar, me di cuenta de que esto era lo que realmente significaba la familia. No solo los parientes de sangre, sino todos aquellos que se niegan a dejar que los niños sufran solos. Todos los que creen que proteger a los inocentes vale cualquier riesgo. Todos los que entienden que a veces lo más importante que puedes hacer es rescatar un oso de peluche de la basura porque nunca sabes qué secretos podría guardar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.